Buenos días. El día de hoy, vamos a identificar los parámetros eléctricos de un circuito eléctrico simple, y cómo ellos se relacionan, a través de una ecuación matemática denominada, la ley de Ohm, en honor a su creador, el científico George Simon Ohm. Podemos observar que un circuito eléctrico simple, se conforma con una fuente, un interruptor y una resistencia de carga, conectados a través de conductores eléctricos, formando un circuito cerrado. El primer parámetro que podemos identificar en este circuito se denomina voltaje, y es el responsable de movilizar los electrones en el circuito, de forma similar a un sistema de tanques de agua, en los que, debido a la diferencia de altura del agua en los tanques, existe la posibilidad de que el agua pase, del tanque de mayor altura al tanque de menor altura, es decir, hay una diferencia de energía potencial entre ambos tanques. De forma similar, la fuente de voltaje genera una diferencia de potencial, capaz de movilizar a los electrones que hay en el circuito, desde su polo positivo a su polo negativo. Si abrimos la válvula entre los tanques, la diferencia de energía potencial entre ellos, ocasionará que a través de la tubería que los une, se forme una corriente de agua, es decir, que el agua circule de un tanque al otro. De forma similar, al cerrar el interruptor del circuito eléctrico, la fuente de voltaje, proporciona una diferencia de potencial eléctrico, que ocasiona la formación de una corriente de electrones a través del circuito. A esto, se denomina una corriente eléctrica, y se simboliza con la letra 1. Mientras el interruptor permanezca cerrado, la fuente de voltaje impulsará el movimiento continuo de los electrones, a lo largo del circuito, es decir, se establecerá de manera permanente, una corriente eléctrica. A medida que la corriente eléctrica circula por el circuito, recorrerá todos los elementos en él. Pasará a través de la resistencia, que es un elemento del circuito que, dependiendo de sus características, puede presentar una mayor o menor oposición al paso de los electrones, dejándolos pasar en mayor o menor cantidad. Podemos comparar esto, con la corriente de agua a través de una tubería. En el primer caso, la tubería está libre de imperfecciones al interior, y permite una libre circulación del agua. En el segundo, la tubería presenta una cierta obstrucción, por imperfecciones en sus paredes internas, lo que ocasionará que el agua pase con mayor dificultad. Finalmente, podemos observar que la corriente eléctrica del circuito, puede ser más grande o más pequeña, dependiendo de la cantidad de electrones que puedan circular por él, y eso, estará determinado principalmente, por qué tanta oposición presente la resistencia, al paso de la corriente, pero también, de qué tanto potencial pueda imprimir la fuente, para movilizar esos electrones a través del circuito. La relación matemática, entre los parámetros, se simboliza en el triángulo de la ley de Ohm. El triángulo de la ley de Ohm, nos muestra las relaciones de proporcionalidad, y la forma en que se relacionan los parámetros de voltaje, corriente y resistencia eléctrica en un circuito simple. De ahí, se desprende la ecuación de la ley de Ohm, que establece que la intensidad de corriente eléctrica en un circuito, es directamente proporcional al voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia. De lo anterior, se desprende que, si el voltaje aumenta, la corriente también lo hace, como lo muestran las siglas en la ecuación. Por otra parte, podemos aseverar que, si el voltaje disminuye, la corriente también lo hará, esto debido a esa proporcionalidad directa de estos dos parámetros, establecida en la ley de Ohm. En el caso de la resistencia, podemos observar en este esquema, representado gráficamente por el tamaño de las letras, que si la resistencia disminuye, la corriente se incrementará. De igual forma, si la resistencia aumenta, esto tendrá como consecuencia, que la corriente disminuya, esto debido a que la corriente, es inversamente proporcional a la resistencia, como lo establece la misma ley de Ohm. Y con esto, concluimos la revisión de la ley de Ohm, cuya aplicación será de gran importancia, en la resolución de problemas de arreglo serie, paralelo y mixto de resistores, así como de una gran cantidad de problemas de aplicación cotidiana.